Hola familia, estamos en vivo. Sí, siempre voy a decir eso. Ok, no. Estamos en vivo y hoy vamos a repasar los dos mazos. Igual, esperen, yo chequeo copiar. Yo chequeo este enlace del en vivo para ver que todo funcione bien. Pero bueno, hoy vamos a repasar los dos. Los dos. Ay, no me están escuchando, sorry. ¿Me están escuchando? A ver, ¿me están escuchando? A ver, ¿me están escuchando? Ahí ya. A ver, ¿me están escuchando? Hola a los que se están uniendo, a los que se van a unir. Ajá. A ver, por acá acá sigue normal, sigue normal. Saludos a todos, vamos a repasar. Aquí se quedó esto. Vamos a volver a recargar. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Estamos, ahí estamos. Ujú. Estamos, ahí estamos. Ujú. Estamos, ahí estamos. Bueno, entonces vamos a repasar los dos mazos, porque pues esta mañana no hice el del turco, era el plan, pero el tiempo se corrió, bueno, por ahí grabé algunas cosas, entonces ya eventualmente ya sabrán por qué. Pero bueno, ahora estamos y vamos a repasar los dos mazos, no voy a hacer más introducción, voy a compartir pantalla y empecemos a repasar. Primero vamos a repasar el de turco. Espero que, no sé cómo se ve, espero se vea bien. A ver, esperen, yo hago una cosa. Ah, no, no, sí, está bien, sí, está bien. Eh, Ahí está. Ah, pero, no, esperen un momento. Ahí me dicen, es que no tengo el otro. Bueno, ahí está, viaje en inglés. ¿Lo están viendo? Pero en un momento yo chequeo acá. Urururu. Vamos primero a hacer el de turco, ¿no? Primero vamos a hacer el de turco. Deme un momento. Acá estamos. Chequeo acá un momento. Para ver que se vea. Ahí están viendo pantalla. Para ver que vean bien, porque si no, ¿cómo le hago? Vamos a hacer el turco solamente, para turco solamente este día. Este día, el martes, va a ser totalmente en inglés, por lo que solamente vamos a repasar el mazo de turco y ya, nada más. Y después en el mazo de inglés vamos a repasar el mazo y quiero que me ayuden a buscar un canal que, que, de, que haga videos de viajando por el mundo. De pronto si tienen como uno, conocen uno, estaría chévere que me compartieran el dato. Así, ahí se ve. Entonces, abramos el mazo de turco. El mazo de turco, súper. Esperen, yo chequeo acá. Y comencemos. Kısaca, Kısaca, brevemente. kısaca, No sé si se queda estático el live o no, o solo es para mí. No sé si está bien. uzanmak, En todo caso, este en vivo estará en el canal secundario Viajando en Idiomas Vertical, por si lo quieren chequear. ¿Listo? Listo, ahí está bien, sigamos entonces. Usa Mac, creer, uzanmak, acostarse. başlamak, Sí, sanguijuela, ¿por qué no? Sanguijuela, ¿por qué no? Başlamak, 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 başlamak. Catar. Esto significa catar. başlamak, Comenzar. Otra vez. denilmek, Denilmek. Escuchar. Escuchar. Sí, escuchar. denilmek, Llamarse. Uf. El turco les tengo que decir que
está loco. O sea, para mí está complejo. En el mix. Esperen un momento, perdón, disculpen, yo todavía sigo aprendiendo cómo que. Ah, puede ser si les doy. Nada, es que ustedes no verían esa ventana, no sé cómo compartirles eso. Ah, bueno, no, sigamos. Decirse, llamarse otra vez. Etkilemek. Etkilemek, afectar, influir en. Etkilemek. Etkilemek, Hizmet. hizmet, servicio. Hizmet. Hizmet, Geri. geri, llevar atrás, Geri. vuelta atrás, otra vez. Göstermek. Göstermek, mostrar. Göstermek. Göstermek. Ay, ¿qué le di? A ver, aquí me estoy viendo, sí. Vamos. Esperen, yo que tengo que ver acá porque si no, voy a apagar acá esto del celular. Y ahí está, listo, súper. Ahí estamos súper bien, sí, listo. Esta no, tepki, no sé qué significa. Reacción, ok. Tepki. Tepki. Tepki, Tepki. tepki, no sé qué significa. Tepki. Reacción, otra vez. Olay. Olay, evento. Olay. Olay. Çalmak. Çalmak, robar, tocar. Çalmak. Çalmak, En. bien. En, más, el, en. Kısa. Kısa, corto. Kısa. Kısa, Süre. süre, tiempo, periodo. Süre. Süre, Kullanılmak. kullanılmak, kullanılmak, kullanılmak. Por lo tanto, no. Kullanılmak. Ser utilizado, usar, ok. Küçük. Küçük, pequeño. Küçük. Küçük, kurulmak, no sé. Establecerse, ok. Kurulmak. Muchas gracias. Kurulmak. 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 Muchas gracias a los que están apoyando el canal, el proceso, a los que se están uniendo, a los que se están suscribiendo. Gracias, espero el objetivo, además de mostrarles mi proceso hasta lograr hablar fluidamente, fluidamente el inglés, es que también sea un espacio para que ustedes aprendan, se inspiren, se motiven, nos apoyemos, creemos una comunidad apasionada por los idiomas y por conocer lugares del mundo. Así que chévere y bonito que se estén uniendo y que estén apoyando el canal. Muchas gracias, de verdad. Kurulmak, no sé. Kurulmak. Establecerse otra vez. Tepki. No recuerdo. Tepki. Reacción, otra vez. Yazılmak. Yazılmak, imprimir. Yazılmak. Super. İnanmak. İnanmak, creer. İnanmak. İnanmak. Bacak. Bacak. Pierna. Bacak. Bacak. Besin. 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 Saludos a los que se están uniendo, a los que están pasando. Estamos repasando el vocabulario del turco y del inglés, así que únanse, gente. Besin, no sé. No. Besin. Besin, alimento, nutriente. Yanıt. Yanıt, respuesta. Yanıt. Yanıt. Firma. Firma, empresa. Firma. Firma. No sé. Sí, en el caso de que. Eğer. Eğer. Uygun. Uygun. Inconveniente. Uygun. Conveniente. Kurulmak. Kurulmak. Establecerse. Kurulmak. Kurulmak. Duymak. Duymak. Escucharse. Duymak. Escuchar. Tepki. Tepki. Reacción. Tepki. Tepki. Sağlıklı. Sağlıklı. Salude. Sağlıklı. Saludable. Biz. Nosotros. Biz. Sokak. Sokak. Calle. Sokak. Kurmak. Si kurulmak era establecerse, kurmak es establecer.
Bien, ay, ya como que le voy agarrando como, sí, como que el sentido. kurmak, 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 kurmak. Bien, esa la dije bien. banka, Banca, banco, banka, banca, arka, arca, eh, arca. Ah, ya sé lo que voy a hacer. Esperen, esperen, ya sé lo que voy a hacer. Esto, y lo voy a tirar por aquí. Creo que así no ven. Qué inteligente que soy, ve. Qué inteligente. Ya. Ahí ya estamos. Ahí ya estamos. Sí, súper, súper, súper. Ahí ya estamos. Ajá. Entonces, arca es parte, jardín trasero. A ver, esperen, yo chequeo acá. ¡Ish, qué inteligente! Pude resolver algo que, que no había podido hacer. ¡Ah, qué bien, qué bien, qué bien! Chévere, chévere. Arca, jardín trasero, jardín, parte trasera. arka, Arca, tepki, tepki, reacción. tepki, Tepki, hasta, hasta, enfermo. hasta, Hasta, demek, 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 eh, no, no, no sé. demek, Demek, decir otra vez. hesap, 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 respuesta. No, no, sí. hesap, Cuenta, cuenta. yakın, Yakın, cerca. yakın, Yakın, çizgi. Estoy muy contenta porque pude resolver algo. çizgi, 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 línea. çizgi, 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 línea, ok. Otra vez. bazen, Bazen, a veces. bazen, Bazen. Hijo de doğmak, madre. Domak, nacer. doğmak, Domak, korkmak, korkmak, tener miedo, temer. korkmak, Korkmak, çizgi, çizgi. Çizgi. ¿Qué era çizgi? No recuerdo. çizgi, Línea, línea. başlamak, Başlamak. Empezar, comenzar. başlamak, Super. çizgi, Çizgi. Línea. çizgi, Otra vez. geri, Giri. Vuelta atrás. geri, Geri. çizgi, Çizgi. Línea. çizgi, Çizgi. denilmek, Denilmek. Escucharse. Llamarse, llamarse. denilmek, Eso, otra vez. kullanılmak, Kullanılmak. Ser usado. Ser utilizado. Usar. kullanılmak, Kullanılmak. uygun, Uygun. Conveniente. uygun, Uygun. eğer, Super. Uy. Sí, por lo tanto, eğer, en caso de que besin, besim, besim, no sé, besim, besim. What is this? Besim. No, besin, alimento, nutriente, alimento, besim, alimento, nutriente. eğer, Sí, en caso de que. eğer, Super. sağlıklı, Sağlıklı, la saludable. sağlıklı, Sağlıklı, kurulmak, kurulmak, establecerse. kurulmak, Kurulmak, duymak, duymak, escuchar. duymak, Duymak, tepki, tepki, reacción. tepki, Tepki, kurmak, kurmak, establecer. kurmak, Kurmak, arka, arca, jardín, parte trasera. arka, Arca, çizgi, çizgi, línea. çizgi, Çizgi, hesap, hesap, cuenta. hesap, Hesap, demek, demek, demek. Acá estamos, a ver cómo estamos en el en vivo. Se fue. Estoy lejos de la fuente. Sí, ya, 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 ya. Hola, hola María, Ángeles. ¿Cómo estamos en el Ya, ya, ya. Hola, hola María, Ángeles. Sí, estamos. Yo llamándome a mí misma. Súper. Bueno, sigamos, sigamos. Bien, sigamos. Bien, súper. besin, Besim, besim, besim. ¿Qué era besim? No sé, no recuerdo. Besim. Cuenta. besin, Alimento, nutriente. eğer, Sí. ¿Acaso de qué? eğer, Er, demek, demek, decir. demek, Demek, besin,
Besin, alimento nutriente. besin, Besin. Súper. Vigente. Muy bien, muy bien. Acabamos el mazo de turco, pasamos al mazo de inglés. Eh, Así que pasamos al mazo de inglés. Vamos allá. Espera, en cambio, acá algo. Aquí. Y venimos para aquí así. Y venimos para aquí así. Listo. El mazo de inglés. Les debo decir que le bajé las cartas, el número de cartas, estábamos aprendiendo 20 cartas nuevas al día, era una locura, para mí lo era, mucho tiempo y pues la verdad no, aunque no está mal porque igual sí sé, pero igual seguía siendo una locura, me va bien en inglés, pero pues le bajé para que podamos tener más tiempo de hacer o ver videos y así, y porque yo organicé el horario y bueno, esta, esta tarde organicé el horario y, y bueno, el tiempo ya es tiempo, de hecho, de terminar. Y les iba a contar que esta tarde fue la primera vez que le enseñé junto a otro compañero, así que nosotros le enseñamos nuestra primera clase de español a una extranjera, es de Alemania. Y esa experiencia, y esto lo estoy grabando también, nos fue muy bien, muy bien. Y es un espacio también en el que practico el inglés y me fue súper bien, o sea, les debo decir, nos fue súper bien y estoy muy contenta, por eso es un logro, o sea, primero es muy bonito enseñar el español y en este proceso de enseñarlo, pues también estoy aprendiendo a enseñar, a cómo enseñar español y aprendió cosas sobre mi idioma nativo, o sea, el español. Entonces es muy bonito, es muy chévere, es muy wow. Es un mundo esto, pero me encanta. Vamos con el inglés. gate, Gate, puerta, gate, gate. Esto sí lo fun, hacemos rapidonguis, o sea, no rapidonguis, no, no, o sea, hay que enfocarnos y amar el proceso y esto y todo. Bien, bien, bien. Divertido. fun, Diversión, diversión. Sorry. Okay, again. plot, Plot. Plot es pot is olla. Plot is trama, parcela. plot, Plot. Biscuit. I don't know. Biscuit. Eh, no, no recuerdo qué es. Biscuit. Galleta. Ah. Sorry. No, amigos, estoy muy contenta y me fue tan bien todo para la gloria de Dios. Es americano, así que bueno, biscuit, 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 la verdad que biscuit, sí. Uf, gracias Dios. biscuit, Biscuit, galleta. Bien. shift, Shift, cambio, turno. shift, Shift. so, So, así que tan. so, So, fight, fight, pelear, luchar. fight, Fight, living, living, viviendo, vida. living, Living, meeting, meeting, reunión. meeting, Meeting, merit, mérito. merit, 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 merit. Bien. quarter, Quarter, cuarto. quarter, Qu- quarter, Quarter. crowded, Crowded, abarrotado. crowded, Crowded. fashion, Fashion, moda. fashion, Fashion. anyone, Anyone, cualquiera. anyone, Anyone. cow, Cow, vaca. cow, Cow. Ey, ojo. Super. I, 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 I. integrity, Integrity, integridad. integrity, Integrity. booking, Booking, reserva. booking, Booking. week, Week, débil. week, Week. whip, Whip. Whip. Azotar. whip, Whip, otra vez. municipal, Municipal, municipal. municipal, Municipal. Apple, manzana.
Up. Airline. Ah, me faltó agregar el audio. Airline, línea aérea. Airline. Airline. Basic. Basic, básico. Basic. Basic. Art. Art, arte. Art. Art. Colleague. Colleague, universidad. Ah, no, colega. Colleague. Colleague. 19. 19, 19. 19. 19. Square, parque. Square, cuadrado. Ah, Square. Square. square, ya, estoy olvidando leer la fonética. Square. Square, Square. square. Headquarters. Headquarters, sede. Headquarters. Headquarters. Nature. Nature, naturaleza. Nature. Nature. Spending. Gasto. Perdón, me acordé de algo. Spending. Spending. Clothes. Clothes, ropa. Clothes. Clothes. Mark. Mark. Mark, my friend Mark. Today I was with Mark and Janet is other partner. She is learning English too. And Sebastian is other friend. We was talking in English and in Spanish because Mark is learning Spanish. So well, yeah, we had a little meeting, and that was funny. Mark. Mark, no me olvidé decir qué era, pero sí sabía qué era, ok. Happy, feliz. Gracias por Pedro, gracias por Mona. Happy. Happy. Gracias también Happy. por la obra Happy. de bala. Beer. Beer, cerveza. Beer. Beer. Fall. Fall, caer. Fall. Fall. Corporation. Corporation, corporación. Corporation. Corporation. Late. Late, tarde. Late. Late. Always. Always, siempre. Always. Always. Hope, esperanza. Hope. ¿Alguien se ha visto Casi Ángeles? Amigos, es mi novela favorita. Hope. 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 Esperanza. Power. Esperar. Esperanza. Duplicados. Turururu, turururu, turururu. No sé por qué se duplicaron, pero bueno. Attraction. Attraction. Atracción. Attraction. Attraction. DVD. 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 O sea, disco digital. DVD. DVD. Policy. No, policy. Política. Policy. Policy. Employment. Employment. Empleado. Employment. Employment. Hope. Hope. Esperar, esperanza. Hope. Hope. Temperature. Temperature. Temperatura. Temperature. Temperature. Basket. Basket. Cesta. Canasta. Basket. Basket. Cattle. Cuddle. Cuddle. I don't know. Cattle. Ganado. Differently. Differently. Diferente. Differently. Differently. De manera diferente. Length. Otra vez. Length. Longitud. Length. Length. Important. Important. Importante. Important. Important. Write. Writer. Writer. Escritor. Piri pipi pi. Piri pipi pi. Piri pipi. Writer. 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 Suppose. Suponer. Suppose. Suppose. Theme. Theme. Tema. Theme. Theme. Plant. Plant. Planta. Plant. Plant. Excellent. Excellent. Excelente. Excellent. Excellent. Pressure. Pressure. Presión. Pressure. Pressure. Engineer. Engineer. Ingeniero. Engineer. Engineer. Downstairs. Downstairs. Piso de abajo. I think es piso de abajo. I don't know. Abajo, escaleras. Ok. Downstairs. 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 Ya. Abajo, escaleras. Ok. Sí, mira. Esta es otra.
planta de abajo. Si están viendo abajo, planta de abajo, piso de abajo, está bien. Eso está bien. Esta la voy a eliminar. Y voy a dejar esto, escaleras, abajo, escaleras, piso de abajo. Piso de abajo también es válido, entonces ya lo sé. Downstairs. Downstairs, abajo. An. And And. and Ourselves. ourselves, nosotros mismos. Ourselves. Ourselves. Sharp. Sharp, afilado. Sharp. Sharp. Gun. Gun, pistola. Gun. Gun. Ongoing. Ongoing, en curso, continuo. Ongoing. Ongoing. Yet. Yet, todavía, aún. Yet. Yet. Field, campo. Ay, me acordé, Dios mío santo. Sí, una risa. Field. Field, Field. sorry. Field. Field. Porque leí mal. Field. Field. Fat. Fat, gordo. Fat. Fat. Intended. Intended, destinado. Intended. Intended. Gay. 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 Merit. Merit, mérito. Merit. Merit. Fun. Fun, diversión. Fun. Fun. Biscuit. Biscuit, galleta. Biscuit. Biscuit. Apple, manzana. Apple. 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 Whip. Whip, azotar. Whip. Whip. Eye. Eye, ojo. Eye. Eye. Square. Square, cuadrado. Square. Square. Mark. Mark, nota. Mark. Mark. Happy. Happy, feliz. Happy. Happy. Differently. Differently, de manera diferente. Differently. Differently. Hope. Hope, esperanza. Hope. Hope. DVD. DVD. Disco. Ah, esto era disco. DVD. DVD. DVD es igual, por lo que solamente voy a quitar esto, voy a dejar esto aquí. DVD. DVD. Cattle. Cattle, ganado. Cattle. Cattle. Writer. Rider, escritor. Writer. Rider. Downstairs. Downstairs, abajo, escaleras o piso de abajo, planta de abajo. Downstairs. Downstairs. Field. Field, campo. Field. Field. Nice. Acabamos de hacer el más en inglés. Por lo que ahora voy a ver un video. Voy a buscar, mejor dicho. Vamos a buscar en YouTube un video o un canal de un blogger. O sea, necesitaba aquí ayuda. Ustedes sabían. Bueno, para los que después vayan a ver este video, si ustedes saben de algún blogger, o sea, que tenga, que maneje subtítulos en inglés en el canal de YouTube, o se vean los subtítulos, ¿sí? Un blogger que viaje, una persona que viaje, viajera, porque estoy ahorita empezando a seleccionar como contenido y cosas para ver específicas. Entonces vamos allá, vamos a buscar. Aquí estamos en TikTok, como pueden darse cuenta, pero vamos a YouTube. Ahí estamos. Tengo notificaciones por acá. ¿Cómo se hace por acá? Ah, no, estas son las mismas. Entonces vamos a poner, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Ustedes me están viendo? Sí. Travel por Colombia. Ah, sí, vamos a poner traveling by Colombia. Traveling Colombia. Ok. Esto. Aquí encontramos Colombia. ¿Están viendo? ¿Qué están viendo? Sí, aquí sale. ¿Vieron? Aquí esto. Les voy a correr un poquito más acá el para que vean
más. Ay, pero se mueve esto, esperen un momento. Aquí y esto de acá. Ay, ay. Estoy mostrando todo el panorama de qué les digo, todo el panorama ahí se me olvidó XD, pero bueno, todo el panorama ahí del estudio de TikTok, Dios mío. Aquí encontré Colombia Code to Beats Adventure, episodio 1, Bogotá, San Gil, Guatapé y Medellín. ¿Cuánto dura? 1 hora con 08 minutos y 49 segundos. Colombia, la guía de viaje Ultimate Colombia, consejos de viaje más destinos. Ok, 24 minutos. Podríamos ver nomás 10 minutos porque, a ver, les digo, les voy a mostrar. Acá hice mi horario, ¿sí? Y aquí dice que hasta las 10:30 para hacer lo que ahora estaba planeando hacer, que era ver el mazo, ver un video. Esperen, otra vez volvemos. Fuimos otra vez. Entonces, estamos con el inglés. Esperen. Entonces. Entonces les decía, acá hice mi horario. Entonces el mazo ya lo hicimos, el video ya lo vamos a ver por ahí 10 minutos, porque ya debo descansar y además, no, bueno, descansar, sí, pero además de eso tengo que repasar el guión. Mañana tengo algo en específico que hacer que requiere hablar en inglés, entonces hay un guión, de esto les he ido contando y eventualmente lo subiré a Patreon, así que los invito a los que todavía no hacen parte de Patreon, que no son ni mecenas siquiera, a unirse. Si se pueden unir a viaje exótico, súper genial. Están apoyando el canal, están apoyando el proceso. Pero recuerden que es una invitación, no es una obligación. Si pueden, genial. Si no, it's okay. Además que allá encontrarán en Patreon, encontrarán más material, videos que solamente están ahí, cosas que solamente están ahí sobre mi proceso del aprendizaje del inglés y del turco. Sí, allá específicamente en Patreon estoy mostrándoles el cronograma, bueno, no cronograma, sino cada cosa del proceso de aprender inglés y turco solamente allá en Patreon. Y bueno, mañana tengo es como todo mi día nuevamente de inglés. Mañana turco, bueno, mañana sí vamos a ver en turco otra cosa, pero bueno, es básicamente mañana todo el día en inglés. Y pues por ende ahorita tengo que repasar el guión, memorizármelo porque me lo estoy memorizando. Así es un poco más fácil, aunque algunas cosas no son memorizadas, son habladas pues para darle fluidez y para yo soltarme y todo lo demás, pero hay cosas que sí son memorizadas porque eso me ayuda un poco más. Entonces después de este video que vamos a ver, sea cual sea el que escojamos, voy a hacer eso. Y eso es, listo, ok, vayamos allá, vayamos, entonces cojamos el video, volvamos otra vez, vamos acá, y aquí estamos, o sea, puede ser este, igual lo podemos seguir, dura 1 hora, puede ser para ver esto como por partes, maybe, tal vez. Esta es la guía de viaje Ultimate Colombia, consejos de viaje y destino. Esto les puede ayudar a ustedes y a mí, porque yo soy de Colombia, pero no conozco todo mi hermoso país. Entonces creo que puede ser bastante interesante. Puede ser esos dos. Vamos a ver. Why Park Lleras is the best nightlife en Medellín. Así, why. El pueblo fronterizo más tradicional de Colombia. Cúcuta. Cartagena, ok. Colombia Place. 12 best place to visit in Colombia travel video. 15 minutos. Es ok, 15 minutos, creo que está bien. ¿Vemos este video? No lo sé, no lo sé. Travel Colombia, what you really need to know. Colombia travel tips, 12 minutos. No sé. La vía de decisión. Ok, empecemos con este.
con este vamos a ver. Empecemos con este, que 12 minutos creo que está bien. Vamos allá. El Tiempo, el periódico más grande de Colombia, recientemente preguntó: ¿quién ¿Quién es es el el gringo gringo intenso intenso? de las risas estadounidenses que Ay, está por está todas las bien, redes? está bien. Pues es Alright, Colombia travel Travel tips. tips. Ok. Quiero ver que ustedes estén viendo esto. Colombia travel tips. Ok. It's okay. Oh, it's perfect. It's perfect. It's perfect. It's perfect. Yeah. Oh, well, not much. Mm, Entonces déjenme yo como un poco esto. Voy a crear. eh, uh, uh, Gracias. Ahí está. Espérenme, yo creo entonces otro. Les muestro grabación de pantalla, tuki tuki, tuki tuki, añadir fuente. Y creo que si hacemos esto, algo así, más o menos, está perfecto. Creo, no sé. ¿Qué piensan ustedes? It's okay. Ahí. Maybe no. Mm, okay, maybe. No lo tendría que hacer aquí, pero bueno, ya que estamos arreglando todo aquí, ahí creo que está mejor. Puede estar mejor si lo echamos poquito. Y ahí, creo que ahí. mm, Y está duro esto, está duro. Déjenme decirles. eh, para que no vean. Ahí está mejor. Está duro esto, como dar esta vaina. Déjame decirte. Mm, mm, mm. It's so hard. Gracias por ser paciente. Ay, pero es que esta idea. A ver, bueno. I've done 2 trips in Colombia. This Ahí están escuchando. Aparte. Ingrid. Esto está horrible. Ah, no, pues ya sé. Jaja, esperen un momento. Ay, esto es. Ah, sí. No sé por qué no pensé en esto antes. Ay, Dios mío. Qué loco. Ay, Dios, perdón. Ok, así está un poco mejor, ¿cierto? Ahí está. Y la cámara. Maybe. Gris. Ahí está bien. Mm, Posiblemente esto habría que cambiarlo, pero bueno, no importa, por ser el día de hoy lo vamos a dejar así, ¿listo?
Lo siento chicos por hacerlos esperar, es lo que... Pero gracias por ser pacientes. Ay, cosas del oficio, ¿me entienden? Esto no es fácil como uno piensa que es, ¿sabes? No sé dónde poner esto, ya, pero bueno, vamos aprendiendo poco a poco. Ahí está bien, ahí está bien, creo que ahí está bien. Ay, qué difícil. Ah, ahí está bien, ahí está bien, ok. Lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar ahí. Y guau, ok. Se fueron ahí un poco de tiempo organizando eso, pero ok. Ok, listo, listo, listo. Ya estoy preparada para ver esto. Aunque hoy he hecho bastante input comprensible igual, pero pues... complejo es. Ah, un momento. Ok, listo. Saludos a los que se están pasando por acá. Es un placer. Ahora sí, devolvámoslo otra vez y let's begin. Empecemos. Dice, travel in Colombia, what you really need to know. Lo que tú realmente necesitas saber. Colombia travel tips. Mm, consejos para viajar a Colombia. Colombia, sí. Tips, consejos. Ok, se entiende, ¿no? Ok. All right, Colombia Right. Colombia travel travel tips. I've done 2 trips tips in en Colombia. Colombia. He hecho 2 viajes en Colombia. Este es uno. I am on my final day. Estoy en mi día final. This one, I'm on my final day. It's been a month and a couple of Eh, Voy a tratar de traducirlo porque es parte, o no sé, o lo vemos así por así, es simple y está bien. Igual me sirve. Bueno, lo voy a ver cómo vaya fluyendo aquí la cosa. It's been a month. Eh, it's a month and a couple of par de años. I traveled for almost 2 months. En un par de, de años, yo viajé por al menos 2 meses. years ago, I traveled for almost 2 months in En, Colombia. So based on this, let me Let give me you give a you a little bit little of bit of advice. My first tip is not no, to underestimate the size of Colombia. no underestimate, no, vamos a traducir esto. Vamos a utilizar el traductor mejor. Ustedes están viendo traductor. ¿Qué dijo? Underestimate, underestimate, subestimar. Subestimar, ajá, no subestimen el tamaño de Colombia. If you compare to other destinations, for example, Costa Rica, it's like 10 times bigger than Costa Rica. So when you're Si lo looking quieres comparar con Costa Rica, Colombia es 10 veces más grande que Costa Rica. at a map and So you when create you're looking at a map and you are creating travel route, keep that in mind. Así que cuando tú estés buscando en el mapa y tú quieras crear tu rutina de viaje, ten esto en mente. a travel route, keep that in mind because you may think, Because you I'll might just I'll go just go from from Santa Marta in the in the north to Bogota in the center, and I'll just catch a bus and it'll be easy. That's a 22-hour bus. So this is a big country. There are 2 ways to deal with Sí, sí, sí. this. One There is are 2 ways to deal with this. to think of your Hay 2 caminos para deal,
para tratar o para hacer, tratar, reparto, negocio, parte, pacto, convenio, repartir, traficar, bueno, sí, para hacer. Para tratar esto, one is to think your travel route in terms of clusters. clusters. Cluster es cercanos. Clusters. Estoy pronunciando re bien. Clusters. A ver. See, that's a 22-hour bus. So this is a big country. There are two ways to deal with this. One is to think of your Uno es pensar que en tu rutina de viaje en travel route in términos terms of clusters. término de grupos. So you have two weeks to spend. Bueno, lo estoy entendiendo. Se pueden dar cuenta que estoy entendiendo. Espero que ustedes estén entendiendo. Así que voy a dejar que siga avanzando y haciendo escucha pasiva. Y si veo alguna palabra que no conozco, paro y la busco. So if you have 2 weeks to spend, maybe you just want to stick to one region. That reduces the overall travel. Stick. Pegarse en la región. Overall. En general. Okay. Overall. Time spent, and you'll have more time to enjoy the country. The other way to deal with it is to take flights. Domestic flights are actually quite cheap in Colombia. Check out the budget carriers that are here, because there are some really good deals out there. I normally don't like to fly around everywhere. That's not my style. But in Colombia, you may find it useful to still take a domestic flight every now and then. Professor Terence Tao is the equivalent of a rock star in mathematics. Por la publicidad, ok, vamos a omitir el volumen, continuamos. Secondly, don't feel obligated. Segundamente, don't feel obligated to do the same itinerary that is in every travel blog. Segundamente, no te sientas obligado a hacer el mismo itinerario que estás haciendo en cada viaje. To do the same itinerary that is on every travel blog. It's very noticeable on forums and Reddit and other places that everyone just adds the same. Sí, que en foros, en Reddit o en otros lugares, sí, o sea, que no sigas en un itinerario que ponen en foros o en Reddit o en otros lugares, porque solamente añaden los mismos 5 or 6 places to there. O 6 lugares en su itinerario. But it's shame. Es una vergüenza porque Colombia has so many places to go. Exactamente. Colombia tiene muchos lugares a los cuales ir. Vengan a Popayán, Travel route. Y hagan un tour con Get Up and Go Colombia. Les tiro el dato. And that's a shame because Colombia has so many places to go. Free tours every day from 10 a.m. to 4 p.m. every day. Like, I feel overwhelmed, and I've been to a lot of places in Colombia, and I still am like, oh my God, there's so much to see. So, you can feel free to be a little bit more creative and create a different route that Check itineraries and the description. maybe appeals to your specific interests. The Pacific coast is amazing and underrated. There are so many nice places in the coffee region. Underrated. Overall. Underrated. 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 What is? There are so many nice places in the coffee region besides. Underrated. Subestimada. Salento and In the coffee region besides Salento. Desde Salento.
yeah, it's worth being a little bit more creative and trying out maybe the second category of locations that are known but maybe are not among the first 3 or 4 places that everyone goes. Estoy chequeando, chicos, estoy chequeando que se vea bien. Gracias, de verdad, gracias a los que eventualmente mirarán este video, de verdad. Yo estoy viendo este tipo de videos porque es algo que me interesa, está ligado un poco al propósito del canal. Entonces, pero ustedes pueden ver otro video después de repasar el mazo. Si tienen un mazo o si están estudiando acá el mazo con lo que yo estoy viendo, genial, genial. Pero esto porque me interesa, me agrada, me gusta, pero pueden ver un video de videojuegos o de un gamer o de un actor favorito, o de recetas o de tutorial de maquillaje, tutorial de cocina, sobre animales, qué sé yo. Algo que les guste, que esté de acuerdo a sus intereses. Voy a dejar correr el video. Estoy entendiendo, así que aquí voy a hacer shadowing encima, más o menos. Be sure to pack for every type of weather. If you think of Colombia, maybe you think of the tropics and like nice beaches with dry weather, very hot. That can be the case, especially in the north. However, there are so many different ecosystems in this country that you're also going to have lots of different types of weather. The Pacific Coast is one of the wettest places on wettest places on Earth. Wettest? ¿Wettest? ¿Húmedo? Ajá. Wets. Wets. Earth. Pues está mal escrito. Wetete. Más húmedo, ajá, más húmedo, sí. Oh my goodness. Pacific Coast is one of the wettest places on Earth. The mountains can be very cold. I went to Los Nevados National Park, and actually there, let me take off this silly poncho. Up there, actually, it was super freezing. So I was there just for one day, so I just layered up everything I had. I had a hoodie and some long sleeves, and I tried to wrap up as much as I could. But it was so cold, and luckily we went to a thermal bath at the end of that day, so I could heat up a little bit at the end. But if you plan to do trekking through the mountains, be sure to bring some warm clothing because it will get cold. Ends. What is that? That's a long one. Otro anuncio. All right. Pero me hago un poquito más por acá. When it comes to Colombia, we have to talk about safety a little bit. Now, of course, we have to generalize. I would say that Obviamente, si vamos a venir a Colombia, tenemos que hablar de seguridad. Tenemos que generalizar, claro, tenemos que generalizar. I would say that most areas of Colombia are safer or safer than. Debo decir que las áreas en Colombia que son más seguras, que son seguras o son más seguras. most areas of Colombia are as safe or safer than
other countries in South or Central America. O otros países de Sudamérica o Centroamérica. ¿Qué? Me perdí otra vez. South or Central are. Comes to Colombia, we have to talk about safety a little bit. Now, of course, we have to generalize. I would say that most areas of Colombia are. Que la mayoría. I would say that most areas, tengo que decir que la mayoría de las áreas de Colombia son seguras, son más seguras que otros países en Sudamérica. Safer than other countries in South or Central America. O Central América. If you are comfortable with traveling in Peru or Ecuador or Costa Rica, then you should be comfortable with traveling in Colombia. Si te sientes confortable viajando a Ecuador, Costa Rica, Perú, deberías sentirte confortable con viajar a Colombia también. Colombia as well. I think people have a lot of outdated associations with Colombia that are no longer correct. Of course, it doesn't mean that crime doesn't happen here. So read about general safety tips for travelers in general. If you are not an experienced traveler, you should know about these tips and look them up. And look up safety information about Colombia in particular so that you are well informed. But keep in mind this, when you look up safety information, of course that information has to be complete because these people or these bloggers or these authorities, they don't know what you're going to do in Colombia. So you might do some crazy stuff. So they have to say, do this, don't do that, don't go to this region, and list it all out. And if you read a list like that, you might get the impression that Colombia is a terrifying place, but it's not. Make sure that you balance the safety information with the knowledge that Colombia, the areas that you want to go to as a tourist or traveler, is very safe. Okay, this is not just based on my trips, but on conversations I've had with locals and people who live here. The cities can be a little bit different. So some of the cities require a little bit of extra care and awareness. The way to deal with this is just to be informed and just ask people, are there neighborhoods in the city that I shouldn't go to? Also, nightlife requires a little bit more care, I think, because people get drunk and there's some other asterisks there. In terms of regions in Colombia, there are some regions that have a worse reputation for safety, but here's the twist. You're not going to go there. Like, who is going to go to the border with Venezuela where all the smugglers are and where all the warnings are saying you shouldn't go? Where says that you can go? Place. Okay, espérate. Who is going to go to the border with Venezuela where the smugglers are? Border with Venezuela. Smugglers? What is smugglers? Smugglers, contrabandistas. Okay. ¿Quién? Ya, por el borde de Venezuela. Where are the contrabandistas are? Where all the smugglers are and where all the warnings are saying you shouldn't go. The places that people go are the places that get recommended in travel guides, that people tell each other about, that are on the tourist trail. That's where you're going to go. And those places are way safer than the specific areas that they mention, like by the borders, like certain regions. Now, I would say do inform yourself a little bit. Espérate. Voy a volver un poquito el mapa. Where all the smugglers are and where all the warnings are saying you shouldn't go. The places that people go are the places that get recommended in travel guides, that people tell each other about, that are on the tourist trail. That's where you're going to go. And those places are way safer than the specific areas that they mention, like by the borders, like certain regions. I would say do inform yourself a little bit, of course. Don't be naive and everything. Hopefully that is a balanced take that I can give you. My next tip relates to this topic a little bit, which is to download the ride-hailing apps that are popular in Colombia. This will enable you to travel safely inside the cities. They always warn
This will enable you to travel safely east that are popular in Colombia. This will enable you to travel safely inside the cities. They always warn not to take unofficial taxis. Take official taxis if you can, or use a ride-hailing app, which is the safest way for inner-city travel. On the topic of apps, be sure to use WhatsApp, because a lot of tour agencies, for instance, or accommodations, they can be very easily reached on WhatsApp. So I've sometimes tried calling them or like sending an email and they don't respond. But if you add them on WhatsApp and just open a chat, you say, hey, are you doing the hike tomorrow or whatever, they'll very quickly be able to give you an answer. So WhatsApp is actually a really nice tool to use in Colombia to plan your next steps. Zona cafetera. ¿Estás buscando ofertas para tu próximo vuelo? Con Kayak puedes... Right, if you want to eat cheaply and eat well, then it is worth looking for the menu. Okay, alright. For the menu del día, which is a set meal that you can often Which is a set meal that you can often find for lunch, which involves a soup, a main, and usually lemonade or some kind of fruit juice. And this is really good value, usually around 10,000 pesos, and it's pretty delicious. On a similar note, you can use the bakeries really well if you're on a budget. I'm not really on a budget on this trip, but still, the bakeries are really good, and for very little money you can get lots of delicious things. Like I had one coffee bread with like jam and some cake as well, and it cost like 1,000 pesos, which is like 25 cents basically. So you can fill up pretty well for very little money. For very little money. Wow. Oof. Nice. My final tip for traveling in Colombia is to enjoy it, but to have some patience. Because not everything will always be fast, or not everything will always be efficient. This point gets exaggerated. Ser paciente porque no todo es rápido, no todo es eficiente. Now this point gets exaggerated sometimes a little bit. Ahora este punto puede ser exagerado. Sometimes Puede haber sido exagerado a little bit when I algunas say, veces un in poco. South America. Because in South America, people say in South America everything is mañana, mañana, and everything is mañana, mañana, and everything is slow. It's kind of true, but actually on this trip, at least in terms of transportation, everything has been pretty efficient. Like I just arrived at the bus stop, and within 10 minutes, like I just arrived at the bus stop. Within 10 minutes, I got my next bus. But yeah, there's always a chance of things not happening exactly the way you expect them. So on this trip, for example, I went to a region that had a lot of mudslides and such, and there was a lot of road work, so I ended up having some pretty significant delays. And now apparently the road is closed. Delays, pretty significant delays, retrasos. And the way to do it is closed. Ahora aparentemente el camino está pues cerrado y el camino to do it here is el camino para hacer aquí está, ellos lo han cerrado. They closed the road for 2 hours, one way. Road for 2 hours and way, and then close for 2 hours on. A ver, espérate, subtítulos, inglés. Traducción generador. No. Inglés. Sigamos. And then close it for 2 hours the other way. So we may be stuck here for 2 hours waiting for this road to open. Oh, and
my connecting bus that I had in mind. And someone advised me in the town, apparently that is not going to happen, that doesn't exist. So I have to travel to a further city and then go all the way back up again. So today is going to be the least efficient route that I've taken in a long, long time. This is going to take a whole day when on the map, as the crow flies, it is basically 3 hours. There are a lot of vultures here in these trees around us. Maybe they're waiting for us to die of hunger to wait for this bus to go. Also, when I arrived in Medellin, it turned out like all the public transportation was just in chaos. It turned out Caos. Ustedes están viendo bien esta escena. Bueno, estoy entendiendo, ustedes están. I was there on the day of the Virgin Carmen, which is the patron saint of transportation, which meant that on that day, all the bus drivers were like too busy zigzagging across the road and honking and shooting off fireworks from the bus to actually get people where they want to be in any kind of reasonable time. When there are delays, just gotta take that as part of traveling in South America. I would just say that maybe if you have a flight or something really important, put a bit of extra time there to make sure you can cope with the delay. Those were my 10 tips for traveling in Colombia. If you want inspiration for your trip to Colombia, check out my blog and check out my channel for lots of travel ideas for Colombia. All right, ciao for now. Ciao for now. indietraveler.com. Wow. Acabamos, mi gente. Wow, that was. Vamos a ver qué tal nos fue. Voy a seguir a Indie Traveler. Thanks for that. For this. Thanks for. Miremos los comentarios. ¿Están viendo los comentarios que están viendo? Déjenme, yo chequeo acá. Thanks for talking the conversation to aspect of the country that I haven't heard other bloggers covering. Excellent video. Thanks for sharing your experience. Your camera show the colors as they really are. Gracias por este video tan informativo. Thanks for this video, informative and helpful. Couple days, thanks for the info. Ok, tengo ese video. Vamos a ver a Indie Traveler. Probably we be watch other videos. Yeah, Indie Traveler chill and rumors travel videos. Nice. Colombia, yeah. There are others de Traveler. Y eso fue todo por el en vivo de hoy, familia. Era desde el otro. Los invito a unirse nuevamente. No, cambiemos. Bueno, no dejemos ahí. Suscribirse. Este es el canal de Viajando en Idiomas vertical. Se los muestro. Quiero ver si aparece aquí. Este es el segundo canal secundario y aquí es donde encontrarán contenido, el contenido en formato vertical, como son los envíos que estamos haciendo aquí, los encontrarán aquí, como se pueden dar cuenta. Y también los invito a seguir acá en el canal principal. Es este. Aquí se pueden dar cuenta. Uy, no. Sí. Es canal de Viajando en Idiomas. Este es el canal principal, Viajando en Idiomas. 2023 sobre idiomas y lugares. Apóyame, pues. Bueno, ahí está tengo que cambiar la portada. Ok. Pues los invito a suscribirse. Ahí está, a seguirme en Instagram, en TikTok. Bueno, ahí, en donde quieran seguirme, en donde quieran hablar, en donde quieran ver el proceso, para que sigamos hablando, para que sigamos viendo. Y thanks for watching. Really, I hope you learn something. Yeah, that is all. That is everything. That is all for today. That is all. Thanks. Thank you so much, guys. Thank you.
Y bueno, me despido nuevamente. Gracias, nuevamente, gracias. Espérate, yo una cosa que me queda. Ah, sí. Nuevamente, gracias. Y nos estamos viendo mañana probablemente. Ahora voy a memorizar parte del guión. Y eso sería. Your partner in crime of languages. Ángeles se despide. Cambio y